Entonces, damos comienzo, ¿cierto?, a nuestra quincena 3, ¿cierto?, de matemática, la cual abarca desde el 12 de abril al 30 de abril y donde revisaremos el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje número 2, que tiene como objetivo calcular la raíz cuadrada de números perfectos y no perfectos, abordando situaciones en diversos contextos, calcular el valor de las potencias de exponentes positivos o negativos, calcular el valor de las potencias de base racional y exponente entero, calcular el valor de una potencia, calcular la multiplicación y división de potencias de base racional y exponente entero, calcular el crecimiento y decrecimiento de cantidades aplicando potencia. Bien, entonces, eh, en este sentido, nosotros vamos a estar trabajando, ¿cierto?, nuestra primera unidad de primero medio, ¿ya? Vamos a estar revisando, ¿cierto?, en base a los contenidos previos que vimos en la quincena 2, vamos a trabajar, ¿cierto?, con nuestra quincena 3, ¿ya? Ahora, ante dudas, ¿cierto?, con el desarrollo de sus actividades, ¿cierto?, con alguna indicación que no se haya entendido, pueden consultar, ¿cierto?, a mi correo, en donde yo estaré brevemente contestando sus dudas, obviamente en un horario establecido, que en este caso es de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, y los viernes desde las 8 hasta las 13 horas. Ya, cualquier correo que llegue fuera de este horario va a ser respondido al día siguiente, ¿cierto?, dentro de estos horarios. Ahora, si lo envían el viernes, la respuesta llegará el día lunes, a no ser de que tengan alguna duda urgente, que en este caso hay, obviamente, igual los correos los estoy leyendo y los voy respondiendo a medida que sea la necesidad de cada uno. Bien, pero si es una duda bastante acotada y urgente, no habría problema dependiendo de su naturaleza en responder. ¿Ya? Ahora, con respecto a la entrega de la actividad, esta debe ser enviada a mi correo de contacto, ¿ya?, durante la duración de la quincena 3, o sea, tiene que estar dentro de la duración. Si la entregan después, esta no va a ser recepcionada, ¿ya? Y la pueden enviar mediante fotografías de las páginas que ustedes resuelven en su cuaderno, o en formatos de PDF, o en los mismos PDF, ¿cierto?, que yo envío, y ustedes van escribiendo encima de ellos. Bien, ahora, pueden realizar, ¿cierto?, su actividad durante un horario establecido. Ya es importante que ustedes generen horarios para poder hacer sus actividades y que los vayan respetando para que no se vayan acumulando con otras actividades. Y participar de las clases virtuales, ¿cierto?, que es donde nosotros vamos a aclarar las dudas, vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Y esta invitación, ¿cierto?, ustedes la pueden recibir directo a su correo electrónico, o también pueden chequear, ¿cierto?, su aplicación de calendario, en la cual, ¿cierto?, van a ir apareciendo las clases que tienen programadas. Bien, es importante también acceder a las clases con su correo institucional, ya que así van a poder estar sincronizadas, ¿cierto?, con su calendario y sus actividades. Bien, y obviamente trabajar en un ambiente tranquilo, en un espacio ordenado, en donde el ruido exterior no sea, ojalá, un impedimento para que ustedes puedan estar atentos, y en el caso de haber ruido exterior, quizás un par de audífonos es una buena opción para poder estar conectados a la clase y desconectados, ¿cierto?, con el ruido que pueda estar a su alrededor. Bien, ahora, las instrucciones para realizar la actividad van a estar aquí, ya, solamente este cuadrito pequeño, y va a tener tres partes. Una parte va a ser leer, ¿ya? Y acá quiero que quede bastante claro que solamente quiero que lean y analicen, nada más. Yo no quiero que hagan ejercicios y hagan actividades que están en estas páginas, ¿ya? Sino que estas páginas son en donde están los contenidos, en donde está la materia, ¿ya? En donde están los ejemplos. Entonces yo solamente necesito que de estas páginas ustedes lean, ¿ya? Que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, yo separé las páginas, para no decir de la 24 a la 37, porque hay contenidos que los vamos a ir viendo semana a semana, ¿ya? Entonces, esta semana 1 vamos a ver solamente los contenidos que hay de la página 24 a la 30 del texto del estudiante. Luego, la próxima semana, vamos a estar revisando los contenidos que van de la 32 a la 34. Y la semana siguiente, vamos a ver los de la 36 a la 37.
Ahora, como nosotros estamos trabajando jueves y viernes, igual es importante que vayamos adelantando trabajo para que no dejemos a última hora y no vaya a ser cosa que estemos trabajando la 37 el día viernes último antes de la entrega y después ustedes mismos se atrasen y no alcancen a entregar. Entonces, en el caso de ustedes, es muy importante que ya dentro de la semana ustedes vayan trabajando, ¿cierto? Y cuando lleguemos a clase aclaremos dudas, ¿ya? Que va a ser muy importante, ¿cierto? Antes de hacer el paso número 2. ¿Ya? Y acá, si la instrucción directa es desarrollar los ejercicios, páginas, cuaderno de ejercicios, ¿ya? A medida que vayamos avanzando semana a semana. Pero si alguien quiere adelantarse, lo puede hacer perfectamente. Y aquí están las páginas que nosotros tenemos trabajando dentro de nuestra quincena. Ya vamos a partir de la 18 hasta la 25. Aquel estudiante que la quiera hacer antes, lo puede hacer antes y lo puede enviar antes, ¿ya? Así que no hay problema en eso. Estos temas de las semanas es cómo nosotros vamos a estar trabajando y cómo nosotros vamos a estar haciendo el apoyo, ¿ya? En caso de que alguien quiera hacerlo después o antes, lo puede hacer, ¿ya? Pero ojo, nunca perder en cuenta el punto número 3, ¿ya? Que dice que ustedes deben enviar el desarrollo de sus ejercicios a su correo institucional antes de finalizar esta quincena 3. Y luego de finalizar la quincena, yo les enviaré una pauta de las actividades desarrolladas a sus correos para que puedan cotejar sus respuestas. ¿Ya? Entonces, así mismo como pasó en esta pasada quincena 2, cuando ustedes me envían ciertos sus desarrollos, yo les respondo el correo y les llega a ustedes la pauta de corrección de las actividades para que ustedes puedan ir cotejando lo que ustedes respondieron con lo que ustedes debían responder. Bien, entonces, posterior a esto, como ustedes saben, las quincenas están siendo evaluadas, ¿ya? Y yo acá les dejé, ¿cierto?, la pauta de evaluación de esta quincena, que se las voy a explicar ahora para ver si quedó alguna duda, en donde en esta quincena va a representar o va a tener una ponderación de un 20% de la nota que ustedes saquen, que irá directamente al promedio final de este semestre. ¿Ya? Y los parámetros, ¿cierto?, que nosotros tenemos que cumplir o que ustedes deben cumplir antes de enviar esta quincena son las siguientes. Primero, asistir a clases Meet, ¿ya? En donde se realizaré, en donde, ¿cierto?, las realizaremos durante la quincena, o entregar en el colegio el desarrollo de la quincena en caso de no tener internet para poder conectarse, pero yo por lo menos lo que he ido viendo semana a semana, me he podido percatar de que todos se han podido conectar a clase. Ya, por lo tanto, la segunda parte como que acá no aplicaría mucho. En caso de tener alguna emergencia de quedar sin internet por un mes, claramente ahí sí va a tener que hacer la entrega en el colegio y y eso va a significar que usted no va a poder conectarse a clases Meet. Ya, pero ahí esos casos los vamos a ir viendo puntualmente. Ahora, ojo acá con este punto 2 porque es el que tiene más puntos, es el que entrega mayor nota, ya que es entregar los ejercicios desarrollados, ya deben tener su correspondiente resolución en caso de requerirla. Yo estoy consciente que hay ejercicios que no es necesario un desarrollo, que ustedes pueden responder directamente, pero la mayoría de los ejercicios que nosotros hacemos o que están propuestos para realizar están dados con desarrollo, ¿ya? No, si en el caso de un ejercicio tener desarrollo y ustedes colocan la pura respuesta, dice que no serán considerados en el puntaje, ¿ya? Entonces, solamente serán considerados los que tienen su resolución en caso que lo necesiten y van a también ser considerados los ejercicios que no necesiten resolución, la pura respuesta. Ahí no hay problema. O sea, si pongamos un ejemplo, si yo les pido solamente realizar una multiplicación y ustedes es una multiplicación pequeñita de dos cifras de una cifra, ahí sí ustedes pueden colocar la pura respuesta. Pero si es un ejercicio combinado donde tienen las cuatro operaciones y ustedes colocan directamente la respuesta, ahí sí claramente hace falta una resolución. Bien, y el número 3 es cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena, que en este caso es el día 30 de abril. Cualquier persona que entrega después del 30 de abril a las 13 horas
teniendo incluso hasta una justificación, va a tener el tema de los 15 puntos disminuidos, ¿ya? Eso lo voy a empezar a aplicar desde esta quincena, no de la anterior, porque tampoco habíamos socializado muy bien el tema de la pauta, ¿ya? Así que cualquier cosa que ustedes, cualquier duda que ustedes tengan, me la tienen que ir haciendo para que así nosotros vayamos también yo ir aclarándoselas para que sí estén bien conscientes, ¿cierto? De lo que está viendo. Aún así, recordemos que todo esto está siendo grabado, así que lo pueden volver a revisar para que en caso de que no se entendió algo, lo puedan volver a escuchar para que podamos ir trabajando de mejor manera. Y ahora vamos a ir rápidamente a nuestros contenidos, en donde vamos a estar analizando las páginas de la 24 y la 30 para que veamos de qué consiste, ¿cierto? Todos esta nueva materia, esta nueva unidad de este año primero medio. Bien, ahora, vamos a partir con esta objetivo de aprendizaje 2 denominado las potencias, en donde vamos a repasar em, los mismos contenidos que vimos en la quincena 2, pero vamos a agregar nuevos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo nuevo que nosotros vamos a agregar? Nosotros vamos a agregar la potencia de base y exponente entero, ¿ya? ¿Qué va a suceder cuando mi base sea negativa? ¿Qué va a pasar cuando mi exponente sea negativo? Y eso lo vamos a ir viendo con ejemplos, donde nosotros los vamos a ir analizando. Yo voy a agrandar un poquito más acá para que se puedan ver bien los ejemplos. Y por ahí sí. Y la idea es que nosotros, después de poder analizar estos ejemplos, seamos capaces de poder responder todas nuestras actividades. Bien, entonces, vayamos analizando los ejemplos antes de ver el concepto. Y acá nos piden averiguar cuál es el signo de los resultados de las potencias. Ya, acá nos están preguntando por el signo. ¿Ya? Em, Vamos a ver el desarrollo primero del ejercicio y vamos a analizar de dónde aparecen o de qué manera yo puedo determinar el signo de forma rápida. ¿Ya? Ahora, tenemos dos potencias, un menos 3 elevado a 4 y un menos 3 elevado a 5, y vemos que el menos 3 elevado a 4, fíjense bien, acá está escrito de forma iterada. ¿Ya? Acá nosotros estamos escribiendo la potencia como una multiplicación. ¿Ya? Así que eso igual es importante que nosotros lo podamos recordar para después aplicarlo. Entonces, cuando yo tengo un menos 3 elevado a 4, ese menos 3 es el paréntesis, el que está elevado a 4. Por lo tanto, me va a quedar menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Ya? Y al resolver, automáticamente, como yo tengo un número par de números, vemos que menos por menos da más, menos por menos da más. Entonces, al ser un número par, siempre, siempre voy a asociar dos negativos, en este caso. Entonces, yo tengo menos por menos más, menos por menos más. Y como es par, siempre va a dar menos por menos más. Y ustedes saben que si multiplicamos dos signos más, el resultado siempre va a ser más. Por ende, como yo tengo un número par de exponentes, siempre el resultado va a ser par. O sea, perdón, positivo. Ahora, veamos un ejemplo en donde el exponente sea impar. Por ejemplo, acá cuando tengo un exponente 5. Cuando yo tengo el exponente 5, yo veo que puedo ir asociando, por ejemplo, que asocio menos por menos más, pero como es impar siempre va a sobrar uno. Y ese uno que sobra va a ser negativo y ese negativo se va a mantener. Entonces cuando yo siga desarrollando el ejercicio, quizás me voy a encontrar un más por más, pero siempre ese menos que está al final va a estar ahí. Entonces al final siempre me va a quedar un más por menos y el resultado se va a hacer negativo. Entonces cuando yo esté multiplicando una base negativa y un exponente impar, el resultado siempre me va a dar negativo. En cambio cuando es par, siempre va a dar positivo. Bien, entonces ese siempre y cuando mi base sea negativa, o sea, esté en paréntesis. ¿Ya? Eso cierto es lo que lo vamos a ir viendo. Bien, recuerden que todos los que están ingresando después van a quedar presentes cuando digan presente al final de la clase. ¿Ya? Así que ahí para que sepan y sigan poniendo atención acá a lo que estamos explicando. ¿Ya? Bueno, acá al ladito, ¿cierto? Tenemos un recordatorio de la regla de los signos, ¿cierto? De que tenemos que considerar que cuando los signos son iguales,
el resultado siempre va a ser positivo y cuando son distintos serán negativos. Bien, entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestro primer eh, contenido, ¿cierto?, nuestra primera definición que dice: el signo del resultado de una potencia de base y exponente entero se puede determinar de la siguiente manera. Ahora, cuando la base es positiva, siempre el resultado será positivo, ¿ya? Independiente de nuestro exponente. Si ya sea par, ya sea impar, el resultado siempre será positivo. Ahora, si mi base es negativa, ya que en este caso cuando nosotros tenemos un paréntesis, el resultado va a ser positivo si el exponente es par, o el resultado será negativo si el exponente es impar. Ahora, ojo acá, si se fijan acá arriba, dice que nos pregunta que si el resultado de menos 3 elevado a 4 es igual a menos 3 elevado a 4, ¿ya? Y la verdad es que puede ser igual como no puede ser igual, porque en nuestra segunda potencia que acá aparece sin paréntesis, en realidad cuando yo la quiero expresar como una multiplicación, esto quedaría como menos 3 por 3 por 3 por 3, porque es el 3 solito el que está elevado a 4, no está elevado al menos. En cambio, en la primera expresión que tengo a la izquierda, el menos 3 es el que está elevado a 4. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle, con la diferencia del uso del paréntesis, que acá en matemáticas es muy, ya que considera una base como menos 3 y sin paréntesis considera una base 3. ¿Ya? Y acá el signo va a ser muy importante al momento de realizar la resolución de nuestro ejercicio. Bien, ahora pasemos acá. Nuestro segundo gran, gran propiedad que nosotros vamos a ver en primero medio es cuando yo tengo una potencia con exponente negativo. Hasta ahora nosotros hemos visto solamente potencias con exponentes positivos, ¿ya? Exponentes desde el 1 en adelante, ¿ya? Ahora vamos a ver los exponentes negativos y el exponente 0, ¿ya? En caso de que no lo hayan visto antes, vamos a recordar, ¿cierto?, qué sucede con el exponente 0. Ahora, para resolver un exponente negativo, lo que nosotros tenemos que hacer eh, es mirar em, qué es lo que... a ver, lo que tenemos que hacer es mirar el exponente y ver de qué manera yo lo puedo transformar, ¿ya? Y el exponente yo lo voy a transformar de negativo a positivo, ¿ya? Y esa transformación que yo hago em, es directa, ¿ya? Bueno, acá nosotros vemos que lo que va haciendo el proceso para llegar del 2 elevado a menos 3 al 1 octavo es lo demostrativo, ¿ya? Ahora, esto no lo tenemos que hacer siempre cada vez que nosotros tengamos un exponente negativo, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es ir desarrollándolo directo, utilizando nuestra fórmula, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta fórmula? ¿Ya? La fórmula está acá abajito, que dice que si la base de una potencia es un número entero distinto de cero y su exponente es un entero negativo, entonces se cumple que el número, por ejemplo, el 2 elevado a menos 3, imaginémonos que estamos viendo el ejemplo de arriba, yo voy a escribir como resultado un 1, ¿cierto? O sea, voy a escribir una fracción, ya, ese es el tema. Debo escribir una fracción. Y mi numerador siempre va a ser un 1. Y mi denominador va a ser la misma potencia, pero con exponente positivo, ¿ya? Entonces, en vez de tener el exponente negativo, tenemos el exponente positivo, ¿ya? Es el único cambio que se hace, ¿ya? Después vamos a ver ejemplos más adelante para que veamos, ¿cierto? Y aprovechemos de ir leyendo, ¿cierto?, nuestras páginas, ¿ya? Ahora, cuando el exponente de una potencia es cero, eh, directamente su resultado es 1, ¿ya? Siempre y cuando la base de la potencia no sea cero. Siempre hay una restricción acá, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga una expresión, un número elevado a cero, el resultado es 1, ¿ya? La única condición es que ese número no sea cero. O sea, un cero elevado a cero no tiene resultado. Por eso está
la restricción de que la base de la potencia no sea cero, ¿ya? Porque cualquier número que yo tenga, un número negativo, un positivo, una fracción, cualquier número elevado a cero es uno, ¿ya? Eso siempre va a ser así, ¿ya? Entonces aquí dice a elevado a cero es uno, siempre, ¿ya? Ahora, la idea es que nosotros podamos ver la aplicación, ¿cierto?, de las propiedades para ir simplificando la expresión, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una expresión bastante amplia, ¿cierto?, de operaciones con potencia, las cuales nosotros tenemos que ir reduciendo utilizando ¿qué propiedades? Por ejemplo, la multiplicación de potencias de igual base, podemos usar la división de potencias de igual base, quizás la multiplicación de potencias de igual denominador, o perdón, de igual exponente, de distinto exponente. Entonces, aquí vamos viendo el paso a paso de lo que nosotros tenemos que ir haciendo para ir simplificando una expresión. Por ejemplo, si nosotros vemos este ejercicio de acá, este ejemplo, vemos que yo puedo multiplicar las potencias de igual base, ya sea con el b elevado a 4 y el b elevado a 2, y en el denominador tengo el c elevado a 1 con el c elevado a 2, que es la aplicación que aparece acá al principio, que aquí al considerar la potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, ¿ya? Dando como resultado b elevado a 6. Y asimismo en el denominador se suma el 1 con el 2, dando como resultado c elevado a 3. O sea, queda esta expresión un poco más reducida, así como la teníamos en un comienzo. Entonces aquí dice que fue que aplicó la propiedad de la multiplicación de las potencias de igual base. Bien, entonces ahora lo que hace es agrupar el A con el A, el B con el B y el C con el C. Y los fue escribiendo de manera separada como un producto de fracciones. Recordemos que cuando hay multiplicaciones, yo puedo ordenarlo, ¿cierto? Obviamente conservando numeradores en numeradores y denominadores en denominadores. Pues no puedo intercambiar tanto. Y luego se aplica la propiedad de la división de potencias, ¿cierto? De igual base. Para hacer el segundo paso de la división de las potencias, es recomendable ordenar. Ahora igual usted puede dividir, por ejemplo, el A con el A, el B con el B y el C con el C y hacer la división y saltarse el paso de ordenar. Pero recuerden que mientras más pasos me salto, es más probable quizás equivocarme o enredarme. ¿Ya? Siempre el tema de ir paso a paso va a permitir que yo me vaya acostumbrando a hacer el ejercicio y difícilmente me voy a equivocar. ¿Ya? Pero si uno comprende el paso directo, lo puede hacer directamente. ¿Ya? Ahora, en este caso, aplicó la propiedad de la división de potencias de igual base, en donde se conserva la base y se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. En este caso restó el 2 con el 2, en el caso del B restó el 6 menos 8 y en el caso del C restó 4 menos 3, quedando como resultado un A elevado a 0, que dio 1, por lo tanto se elimina, porque va a quedar 1 por algo. En el caso del B quedó 6 menos 8 menos 2, y en el caso del C 4 menos 3, 1. Entonces me queda que A elevado a 0 es 1, por lo tanto 1 por algo sigue siendo algo, entonces me quedó B elevado a 2 por C. Y luego el B elevado a menos 2 se transforma y se aplica la propiedad del exponente negativo y me queda 1 partido en b cuadrado. Bien, entonces ahora yo puedo quizá incluso multiplicar el 1 por el c y me va a quedar c partido en b cuadrado. ¿Ya? Y finalmente había una instrucción que yo debía reemplazar los valores. El b valía 5, el c valía menos 3. Entonces el c vale menos 3 por 1, que sería menos 3 partido en 5 al cuadrado, que es 25. Entonces finalmente quedaría menos 3 partido en 25. Que es un resultado, ¿cierto? Aparte, pero lo importante es llegar a esto. ¿Ya? Llegar al final del paso 4. ¿Ya? Ahora, estas actividades, como yo les decía, no se hacen, esto no se hace, no se hace, y nos vamos acá. Ahora, acá vamos a ver exactamente lo mismo, pero cuando ahora mi base sea una fracción. ¿Ya? Ahora, bueno, fracción o número decimal. Cuando sea número decimal, yo les voy a recomendar con toda seguridad
que lo pasen siempre a fracción, ¿ya? Desarrollar una potencia con fracción es mucho más fácil que desarrollar una potencia con decimal, porque la potencia con fracción ustedes tienen que ir multiplicando término, 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 y si es decimal, el trabajo con decimales con la multiplicación de repente se puede complicar un poco mucho. Pero cuando ustedes estén trabajando con potencias, o sea, perdón, con fracciones, la multiplicación de fracciones es siempre hacia el lado. Entonces va a ser 2 por 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3 por 3. Va a ser más rápido, va a ser más fácil. En cambio, cuando estés con decimales, van a tener que estar multiplicando término a término, término a término, dejándole espacio, sumando todo, considerando los decimales, colocándoselo al resultado. Entonces, acá el trabajo va a ser más largo y también es más probable que puedan cometer algún error. ¿Ya? Entonces, hágalo siempre como fracción. Quizá va a ser un poco engorroso estar transformando a fraccionante y después resolver, pero les aseguro que va a ser mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor este resultado. Bien, ahora, cuando tenemos expresiones eh, positivo y negativo, recordemos que se va a aplicar lo mismo. Si mi base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. ¿Ya? En el caso de la base positiva, ya sea par o impar, siempre el resultado va a ser positivo. Y acá algo importante, cuando yo tengo la expresión elevada a 4, es toda la fracción la que queda elevada a 4. Por ejemplo, si yo transformo ese menos un octavo a fracción, debe quedar en paréntesis elevado a 3. ¿Ya? Eso es importante porque si no lo coloco entre paréntesis, significa que solamente el numerador está elevado a 4, no la fracción 2 tercios. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Es importante que el paréntesis vaya. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Aparece una definición del cómo se va desarrollando la potencia con fracción, que es lo que se está intentando que se haga siempre. Ya no tanto el trabajo con, em, con el número decimal, ya que el número decimal nos va a no facilitar el trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo la fracción con negativo? Ya que también, ¿cierto? Es algo que tenemos que revisar. Y no, cuando nosotros tenemos una fracción con negativo, lo que hacemos, y de hecho nos vamos a olvidar de todos los pasos que aparecen aquí, porque esta es la demostración. ¿Ya? Esto no es lo que hacer ustedes siempre. Ustedes siempre lo que tienen que partir de lo que tenemos como ejercicio y tenemos que llegar acá abajo al final. ¿Ya? Eso va a ser nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, el menos 3 se va a convertir en un 3 positivo. ¿Ya? Sí, potencias y un poquito de raíz cuadrada, pero eso lo vamos a ver en la última semana. ¿Ya? Ahora, y la base, que es 3 partido en 12, yo la debo dar vuelta. Y en vez de colocar 3 partido en 12, yo voy a decir 12 partido en 3. ¿Bien? Y ahí me va a quedar mi exponente positivo y yo voy a poder resolver mi fracción, ¿ya? Mi potencia. Bueno, en este caso 12 partido en 3 es 4. Entonces, como medio exacto, yo lo transformo en 4 y luego lo resuelvo y me da 64. Pero no necesariamente mi fracción se va a convertir en un número entero, sino que de repente mi fracción simplemente va a quedar como una fracción. Y después voy a decir 12 partido en 3 por 12 partido en 3 por 12 partido en 3 y luego multiplico y divido, ¿ya? Entonces, va a ser de esa manera. Entonces, cuando yo tengo una fracción, por ejemplo, a partido en b elevado a un negativo, yo lo que hago siempre es dar vuelta a la fracción. O sea, va a quedar b partido en a, ¿cierto? Y el exponente queda positivo. ¿Ya? Eso es el primer paso. Siempre el exponente debe quedar positivo. Ya cuando nosotros veamos ejercicios más adelante, el exponente queda positivo. ¿Ya? De hecho, nos vamos a dar cuenta mucho que vamos a encontrar muchos exponentes negativos y de repente quizás no voy a saber qué hacer. Y acá la solución va a ser siempre considerarlo como un exponente positivo para seguir aplicando las propiedades. ¿Ya? Y asimismo, además como la vimos anteriormente, si la fracción está elevada a cero, el resultado es 1. ¿Ya? Aquí igual va a ser lo mismo. Sea un número elevado a cero o una fracción elevada a cero, el resultado siempre va a ser 1. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de donde tenemos un número decimal elevado a negativo y vemos que el decimal se transformó a fracción. ¿Ya? Se simplifica la fracción
y luego la fracción se eleva a menos 3. ¿Ya? Y acá en este caso, como era menos 2 quintos, va a quedar menos 5 medios. Si se fijan acá, el menos 5 medios no se puede simplificar, entonces simplemente yo lo resuelvo como menos 5 medios elevado a 3 y 2 elevado a 3. O también puede ser escrito como menos 5 medio por menos 5 medio por menos 5 medio. Y luego multiplico menos 5 por menos 5 por menos 5, que me da 125 negativo, por 2 que me da 8. Y luego queda hasta acá. ¿Ya? Ahora, acá estamos resolviendo, aplicando propiedades, dando un resultado, pero no necesariamente esto va a estar dividido al final para que me dé ese menos 15 partido en 625, sino que a veces, y de hecho nosotros vamos a estar trabajando, como vamos a estar trabajando con fracciones, el resultado va a quedar quizás expresado como fracción simplificado. Bien, entonces así nos facilitamos, ¿cierto?, nuestro trabajo. Y esto de acá no se hace. Y veamos acá, ¿cierto?, la última propiedad, que es la potencia de la potencia, ya que también la habíamos visto la quincena pasada, pero, pero, acá la vamos a trabajar con fracciones y, eh, y tenemos que ver también lo de eh, cuando estas son negativas, positivas y qué va a suceder en estos casos. Bien, ahora, la propiedad de la potencia de una potencia nos dice que cuando yo tengo una potencia, ¿cierto? Normal, ¿ya? Y esta potencia a la vez está elevada a algo, lo que yo voy a hacer es conservar mi base original y voy a multiplicar los dos exponentes, ¿cierto? Voy a multiplicar el número que está dentro, chiquitito, con el número que está afuera. Bien, y luego de eso yo voy a resolver sin mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si se fijan, lo que yo hago es que esta expresión, que es un quinto elevado a 3 elevado a menos 6, yo la voy a escribir como un quinto elevado a menos 6. O sea, voy a multiplicar el 2 negativo con el 3 y me va a dar como resultado 6 negativo. Y ese 6 negativo es el que yo voy a resolver para realizar mi ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es un quinto elevado a menos 6, lo doy vuelta y me queda 5 partido en 1, que es 5. ¿Ya? Por esa razón aquí queda solamente el 5. Y el 6 que está negativo queda positivo y al resolverlo me da 5 por 5 por 5 por 5 por 5, que me da 15.625. Y ahí tengo lista mi resultado. Ahora, si yo no aplico la propiedad y lo voy haciendo paso a paso, por ejemplo, desarrollo primero el paréntesis, me va a quedar un quinto elevado a 3 que me va a dar 1 partido en 125. Y luego, como está elevado a menos 2, se va a dar vuelta y me queda 125 partido elevado a 2, perdón. Bueno, 125 partido en 1 elevado a 2 y me va a dar 15.625. Va a ser lo mismo, ya, pero va a ser más extenso, va a ser más largo el ejercicio. En cambio, aplicando la propiedad, llego al mismo resultado, a los mismos 15.625, pero de una forma más rápida. Bien, entonces se cumple la propiedad de la igualdad, pero lo importante es que ustedes realicen esto que tenemos acá. Bien, y hasta acá llegamos, ¿cierto?, con los contenidos que tenemos que revisar, que básicamente es la propiedad de la potencia de una potencia, la propiedad, ¿cierto?, de el exponente negativo tanto en los números como en las fracciones y la propiedad del exponente cero. Y también se añadió, ¿cierto?, al principio em, cómo nosotros podemos determinar un signo de una potencia si la base es negativa. Puede ser positivo si el exponente es par o negativo si es impar, pero cuando la base es positiva siempre el resultado será positivo. Bien, ahora los ejercicios. ¿Ya? En esta primera instancia, fíjense bien, acá en el instructivo le indica, se va a desarrollar solamente de la 18 a la 21. ¿Ya? Son esas las páginas que hay que ver, y es lo que vamos a ver nosotros mañana en clases. Entonces, solamente ahora les voy a decir qué es lo que tienen que hacer rápidamente. Acá, escribir la potencia como un producto de factores, o sea, escribir las multiplicaciones. No hay que desarrollar, solo escribir. Acá tienen que buscar y encontrar todas las fichas que sean equivalentes. No significa que solamente vayan a haber dos. Pueden haber tres, cuatro, cinco que valgan exactamente lo mismo. Entonces ahí ustedes pueden ir pintando por colores.
por ejemplo, pintan, no sé, de amarillo todas las que tengan el mismo valor. Entonces ustedes tienen que ir desarrollándolas y ir viendo cuáles van a ir siendo equivalentes. Lo van a hacer solitos, ya en este caso, porque no van a poder trabajar en grupo, ¿ya? A no ser que trabaje, bueno, aquí en este caso puede trabajar la Alesia con la Andrea, las únicas que pueden trabajar porque son las que viven en la misma casa, pero el resto nadie va a poder trabajar solitos, ¿ya? Así que ahí van a tener que estar, igual yo les voy a ayudar mañana con algunas, pero el resto, ¿cierto? Va a tener que trabajar solito y va a tener que ir dándose cuenta cuáles van a ser las equivalentes, ¿ya? Pero no es tan difícil. Luego tenemos que ir completando nuestra tablita, donde tenemos que ir viendo la multiplicación de la potencia, tenemos que ver el signo de la potencia, mirar si el exponente es par o impar, y por último calcular el valor de la potencia, y lo vamos a ir haciendo también mañana como ejemplo, ¿ya? Y van a tener que ir respondiendo las preguntitas, acá calcular solamente el signo de la potencia, mirándola, si es negativo o positivo. Eh, sí, está súper fácil. ¿Ya? Y acá ya se nos va a empezar a complicar un poquito, que es donde tengo que ir empezar a explicar las propiedades, ¿ya? Acá ya yo al menos voy a hacer unos dos ejercicios para que ustedes vean cómo se desarrollan, para que vayamos mirando, ¿cierto? De qué manera yo puedo ir determinando los valores de estas propiedades de las potencias para que ustedes puedan tenerlos como ejemplos y hagan los otros. ¿Ya? Acá esto también es súper fácil. Tenemos que reemplazar cuánto vale A y cuánto vale B. Se reemplazan los numeritos y se le va al cuadrado. Acá cada numerito se le va al cuadrado y luego se suma. Y así tenemos que ir revisándolos e ir completando la información de la tabla. Luego, determinar, ¿cierto? Y responder estas preguntitas. Em, y vamos a terminar, ¿cierto? Trabajando en estas páginas y es donde tengo las potencias de base racional y exponente entero, en donde acá tengo que transformar. Si tengo el ejercicio en negativo, ¿cómo quedaría en positivo? Si tengo mi fracción, o sea, mi número decimal, acá lo transformo a fracción para poder después que quede el exponente positivo. Acá siempre los exponentes quedan positivos. Entonces, acá la pregunta también es cómo queda mi base. En el caso de las fracciones, quedan dadas vueltas, queda el 2 arriba y el 3 abajo. En caso de los números decimales, tengo que transformar a fracción. En caso de los números normales, números enteros, quedaría 1 partido, en este caso 5. ¿Ya? Y acá calcular las potencias con exponentes ceros, ya, que todos sabemos cuánto va a dar de resultado. Y acá, por ejemplo, tenemos exponente 1, exponente menos 1, exponente menos 2. Entonces, ir desarrollando ejercicios de potencias aplicando las propiedades. Y acá finalmente terminamos con comparaciones de potencia. Tenemos que ver cuál es más grande, cuál es más chica, cuáles o si que son iguales. Y acá nos deja un espacio para poder justificar, ¿cierto? O ir haciendo el desarrollo para ir averiguando cómo va el signo para comparar estos términos. Bien, y ahí terminaría, ¿cierto? La actividad que nosotros tenemos que desarrollar. A ver, sí, creo que era hasta la 20. A ver, no, hasta la 21. Perdón, hasta la 21. Y acá, ¿cierto? Tenemos que completar qué número falta para que se complete la igualdad. Ahora, para hacer este ejercicio, basta con que nosotros desarrollemos cuánto vale un medio elevado a 5, lo desarrollamos acá al ladito y el resultado va a ser partido en 32. Así que automáticamente voy a saber qué numerito es el que está acá arriba. Lo mismo acá, yo tengo que ir viendo si 0,5 elevado a cuánto va a dar 0,125. Entonces te puedo ir calculando, ¿cierto?, las distintas potencias hasta saber cuál es el exponente que va acá y poder hacer incluso la comprobación para ver que efectivamente esto me dé 0,125. Lo mismo con las otras que tenemos abajito. ¿Ya? Acá tenemos que ver que si es que se está cumpliendo la propiedad, tenemos que comprobar de que todo ese resultado me dé 1, a comprobar de que todo ese resultado me dé 6 partido en 11, a que todo este resultado me dé esta expresión de acá, y en el caso de que no me dé, tenemos que realizar la corrección, ¿ya? Y vamos a tener dos problemitas de la vida cotidiana, en donde tenemos que ver, ¿cierto?, comparar, ¿cierto?, cuál de los dos tiene un mayor diámetro. Tenemos que ir viendo la justificación, tenemos que hacer los cálculos y poder determinar si A o B es de mayor diámetro. Y acá tenemos que ir viendo y generalizando una potencia que me permite calcular el área
de los cuadrados de las figuras 2 y 3. Bien, entonces acá tenemos que ir también calculando algo al respecto de esto de acá. Bien, y eso serían las actividades que tendrían que ustedes resolver, ¿cierto? Las vamos a ir ejemplificando mañana. La idea es que vayan comenzando hoy día para que mañana ustedes me digan, profe, ¿sabe qué? De estos ejercicios de acá tengo dudas en el B o tengo dudas en el E. Entonces sí, nosotros vayamos resolviendo las dudas. Ahora, no me digan, tengo dudas en el A porque el A es más fácil, ¿ya? Sino que igual traten de ver algún ejercicio que sea más complejo para que nosotros también podamos avanzar y podamos aclarar dudas de todos los ejes, de todos los ítems, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos cierto preparado para hoy.